¿ya? Durante la hora de la oración con los varones había una petición ahí, y le pregunté, ¿y es cristiano? Le dije, no, bueno, pues por sus frutos los conoceréis. ¿Ya? En serio, hermano, si usted dice que es cristiano, se tiene que mostrar a través de tu vida que usted es un hijo de Dios, pues hermano. ¿Ok? Mira lo que dice ahí en el versículo, empezando en el versículo, vamos a empezar ahí, versículo 5. Ya hemos visto versículo 1, 2, 3, 4, hermanos, que es necesario para que alguien cree en Cristo, es necesario la predicación de la palabra de Dios. Y versículo 5 nos dice, y salía a él Jerusalén y a toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán. Y el versículo 6 dice, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, hermano. ¿Ya? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, el bautismo de Juan, ¿ya? De Juan el Bautista, aquí la primera persona que el Señor había escogido para traer, hermanos, para preparar el camino del Señor y bautizar. Ese bautismo, hermanos, significaba bautismo de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice ahí que cuando eran bautizados por él, la gente confesaba sus pecados. ¿Ya? Confesaban sus vidas, hermanos, que no estaban bien delante de Dios y venían y así de esa manera, hermanos, al momento de bautizarse ellos confesaban ya delante de todos de que ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahora ya comienza una nueva jornada en mi vida personal. Ahora es Cristo. Ahora yo soy una nueva criatura, que nos dice pues ahí 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, nos enseña la palabra del Señor. Eso es lo que significaba, hermanos, el bautismo de Juan. ¿Ya? Si tú decías que habías sido bautizado por el bautismo de Juan, significaba que tú habías públicamente habías proclamado y confesado tus pecados. ¿Qué habías confesado? Que eres un pecador. Públicamente. ¿Ya? Eso era, pudiéramos decir, el simbolismo, o pudiéramos decir la proyección del bautismo de Juan. Tú no podías bautizarte si tú no proclamabas que eres un pecador. Si tú no confesabas que eras un pecador con la necesidad de la salvación del Señor. Ahora ha cambiado demasiado el significado, hermanos, del bautismo. Mucho ha cambiado, hermanos. Hoy en día el bautismo ya no significa lo mismo. Hoy en día el bautismo significa un ritual más, un ritual religioso más. Algo que un cristiano, pues supuestamente un creyente en una iglesia hace. No, eso no significa el bautismo. Otros creen que el bautismo te acerca más a Dios. Había una hermana ahí en nuestro edificio en Mason que me decía, pastor, ¿cuándo vamos a tomar la cena del Señor? Así siempre yo digo, ¿por qué, hermano? No, porque la cena del Señor a mí me acerca más a Dios, hermano. Yo le respondí al hermano y le dije, hermano, ¿tú vas a esperar tomar la cena del Señor para que te acerques a Dios? Tú vas a esperar algo que te motive, que te emocione a ti para que te acerques a Dios. Tú deberías estar acercando a Dios todos los días, hermano. ¿Ya? Tú deberías, ¿y cómo uno se acerca a Dios? Por medio de la oración, pues, hermano. Uno se acerca a Dios también por medio de la lectura y el estudio de su palabra. ¿Te has acercado a Dios hoy día? Han orado, han leído su palabra. Queremos nosotros a veces, hermanos, hacer rituales religiosos dentro de un lugar que llamamos iglesia para que eso nos acerque a Dios. Eso hacían los fariseos, hermano. Eso hacían los saduceos. Un cristiano verdadero no hace eso, hermano. Un cristiano verdadero vive al pie de la cruz todos los días, hermano. A los pies de Cristo vive todos los días. Porque eso no es una opción para nosotros. Es una necesidad diaria que nosotros necesitamos, hermano. Mañana, pasado mañana, todos los días debemos de vivir a los pies de Cristo nosotros. Pero hoy en día parece que se ha vuelto más genérico, hermanos, las cosas que uno hace en la iglesia. Se ha vuelto más, no sé, ritualista, ¿no? Y haga esto, haga los otros para poder hacer estas cosas y para sentirnos más cristianos. Otros dicen que el bautismo salva. Ya, por eso otros se bautizan. No, hermano, nosotros nos bautizamos para que te salves. Nosotros ya bautizamos personas creyentes, hermanos. Ellos confiesan sus pecados al Señor y cuando usted ve cada vez que nosotros hemos bautizado aquí, yo siempre les pregunto, ¿has creído en Cristo como tu Señor y Salvador personal?
Y si esa persona ahí mismo en el agua me dice, ¿sabes qué? Yo no estoy seguro de mi salvación, no puedo bautizarte, pues, hermano. Lamentablemente no podemos hacer eso, hermano. ¿Por qué? Porque estoy condenándote a ti mismo, haciéndote creer de que lo que estás haciendo te va a salvar. No, nuestra fe en Cristo nos salva, hermano. Abrir, depositar nuestra confianza en el Señor, eso es lo que nos salva. Creer que Él es el Hijo de Dios, eso es lo que nos salva, hermano. El bautismo no salva nada a nadie, usted va a ver eso. Entonces, han cambiado completamente hoy en día el significado del verdadero bautismo. Y si no es un bautismo bíblico del cual usted recibió, es un bautismo extraño, hermano. Si usted se ha bautizado para ser más salvo, si usted se ha bautizado, hermano, simplemente porque eso es un ritual bonito que usted necesitaba hacer, porque todos los cristianos supuestamente pasan por eso, o si usted lo hizo para que eso le acerque más a Dios a usted, ha sido con el propósito equivocado. El único propósito que tiene, hermano, el bautismo es hacernos parte de la iglesia del Señor. Ese es el único propósito, no para otra cosa más. ¿Ya? No es para hacerte más cristiano, no es para hacerte más espiritual, ni para acercarte más a Dios. Tú ya deberías estar cerca de Dios, hermano. Lo mismo pasaba, hermanos, en los tiempos del Señor Jesús y en los tiempos de los apóstoles. Esto de la definición del bautismo, hermanos, bíblico, lo han cambiado muchísimo, hermanos, a través de la historia de la iglesia, a través de la historia de la humanidad. Quiero mostrarte a través de estos textos, hermanos, de qué es lo que realmente a veces algunos pensaban respecto al bautismo. A pesar de que nosotros ya entendemos de cómo era el bautismo aquí bíblico, tenías que escuchar la predicación, Dios tenía que obrar en tu corazón, tenías que arrepentirte de tus pecados y luego la gente quería bautizarse. Quería bautizarse. Hoy en día ya no. Creen en Cristo y esperan 10 años para ser bautizados. ¿Ya? Creen en Cristo. No, todavía quiero recibir una catequesis, le llaman algunos, ¿no? Quiero recibir unas lecciones o un estudio bíblico respecto al bautismo para poder bautizarme. Es importante eso, hermanos, pero el cristiano obediente a las cosas del Señor, a la salvación de Dios, usted va a ver, hermano, de que es, pudiéramos decir, instantáneo. Es una reacción a lo que ha sucedido en tu corazón, de tu conversión. Quiero que vayan al libro de Hechos 18, ¿ya? Hechos capítulo 18. Como les dije, esto del bautismo, hermanos, ha venido confundiendo a personas aún en los tiempos de la iglesia primitiva, hermanos. ¿Ya? Hechos capítulo 18, vamos a empezar por esta historia, esta narración ahí. Y quiero enseñarles algunas verdades a través de estos pasajes que vamos a leer. Hechos capítulo 18. ¿Lo tiene? Vamos a empezar en el versículo 24. Mira lo que dice ahí. Llegó entonces a Éfeso. Quiero que noten estos términos, hermanos. En la Biblia, escúcheme un ratito, antes que ustedes lean, ¿ya? Para que no se confundan. En la Biblia siempre va a haber una distinción bien específica de estas dos, podemos decir raza o tradiciones. La Biblia siempre va a hablar de judíos y de gentiles o griegos. ¿Ya? Los griegos eran los gentiles, pues. ¿Ok? Entonces va a haber judío y va a haber gentil. Va a haber judío y va a haber griego. En ese tiempo, si tú no eras judío, ¿qué cosa eras? Eres un gentil. A ver, ¿cuántos judíos tenemos en esta noche? Ninguno. ¿Ya? Muy bien. No hay judío aquí, hermano. ¿Ok? Por más que quieran llamarse judíos, no hay. Ya vienen de allá, de la montaña de México y de Guate. ¿Ok? No hay judío aquí, hermano. Y ni yo soy judío, hermano. ¿Ok? Mi esposa es más o menos alemana, pero no, ni judía es ella, ¿ya? Más o menos, por ahí vamos. ¿Ya? Ella es americana. Ella ha nacido aquí en Cincinnati. Muy bien. Mira lo que dice ahí. Este hombre era judío, hermano. ¿Ya? Y tenía que haber un ritual tremendo y tenías que tener la tribu de cual tú perteneces. Pero dice aquí en el versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. ¿Cómo lo describe, hermano, la Biblia aquí a Apolos? Era un varón, dice la Biblia, elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Conocía mucho de la Biblia, igualito que muchos de ustedes. Conocía mucho de la palabra de Dios. Ahora quiero que usted me entienda aquí. El conocer mucho de la Biblia no te hace a ti una persona que tú estás aplicando bien la palabra de Dios. ¿Me estoy dando a entender? No te vayas a equivocar porque tú conoces de la Biblia. Eso no significa que usted está aplicando bien la palabra de Dios a su vida, hermano. Mira lo que dice ahí.
En el versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor, le habían enseñado, y siendo de espíritu fervoroso, dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Quiero que notes esta terminología ahí. Aunque solamente conocía el bautismo ¿de quién? No conocía otro tipo de bautismo, solamente conocía el bautismo de Juan. Ahora, ¿en qué se basaba el bautismo de Juan? ¿Les había dicho a ustedes, hermano? Arrepentimiento, confesándonos. Tú tenías que confesar de que eras un pecador. Pero ahora, quiero que ustedes me entiendan y abran bien los oídos, hermano, ahorita y su corazón. Cuando Juan bautizaba, ustedes no ven en ningún lado que Juan bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todavía no había venido el Espíritu Santo, pues hermano. Fue el Señor antes de que Él se vaya, porque Él sabía que iba a venir el Espíritu Santo. Es decir, cuando ustedes van a bautizar de ahora en adelante, ustedes tienen que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando Juan bautizaba, simplemente su bautismo era confesando sus pecados. La gente, más que todo, en ese tiempo, no entendían de que cuando tú te bautizas, ya te bautizas, hermanos, pues recibiendo el Espíritu Santo. ¿Ok? Me están mirando bien. De verdad, hermano, cuando uno ya se bautiza, uno ya tiene el Espíritu Santo aquí. Ellos no creían que el Espíritu Santo se recibía cuando se bautizaban ellos, hermano. Nadie nos ha enseñado eso. Juan no nos enseñaba eso. Juan simplemente decía, hey, arrepiente tus pecados, bautízate y confiesa tus pecados delante de la gente. Él no decía que cuando tú crees en Cristo, tú recibes y eres sellado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todavía no estaba el Espíritu Santo aquí, pues hermano. Quiero que abran, pongan su dedo aquí. Pongan su dedo, hermano, ahí. Me están mirando algunos medio raros. Vaya al libro de Juan, capítulo 7. Juan capítulo 7. Como les dije, también en los tiempos apostólicos, hermano, la gente estaba confundida respecto al bautismo. No es novedad esto, hermano. Capítulo 7. ¿Lo tiene? Vaya al 37, versículo 37. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, ahí? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Predicando el evangelio. ¿Ya? ¿Y cuál era su mensaje? Hey, ¿tienes sed? Ven y bebe. Ven y bebe de la fuente. Dice el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se está refiriendo eso? Les voy a dar una tarea para que ustedes vayan e investiguen lo que significaba esto. Esto era una expresión que el Señor Jesús estaba indicando lo que iba a suceder cuando alguien iba a ser lleno o salvo y sellado con el Espíritu Santo. ¿Ya? Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? Los que creyesen en Él. ¿Por qué? Pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no se había ido, pues hermano. Jesús todavía estaba acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo bautizaban entonces en los tiempos de Juan? ¿Cómo? ¿Cómo? Arrepiéntense y confiesen sus pecados delante de Dios. Eso era el bautismo. ¿Ya? Eso era el bautismo de Juan. Tenías que mostrar frutos de arrepentimiento a través de tu vida. No solamente con tus labios, pero con tu vida misma. Con tus hechos tenías que demostrar eso, hermano. ¿Ok? Esto de aquí era una predicación específicamente dirigida hacia quiénes. Hacia los judíos, hermano. Hacia los judíos. ¿Ok? Aquí no está hablando, porque mira, tú sabes que cuando Cristo mismo vino una mujer
Ciro-Fenicia, dice la Biblia en una parte del Nuevo Testamento. Ciro-Fenicia, que significa un pueblo gentil, no eran judíos. Esta mujer dijo, Señor, mi hija está enferma. Yo sé que muchos dicen y hablan por ahí de que si tú vienes y oras por ella, ella se va a sanar. ¿Qué le respondió Jesús a esta mujer Ciro-Fenicia, a esta mujer gentil? ¿Qué le dijo? Y le respondió feo, hermano. Exacto, le respondió feísimo. Le dijo, no es bueno que yo dé el pan de mis hijos a los perros. Así le veía un judío a un gentil. Perro. Usted es un perro, cara de perro, pues le llaman, ¿no? A su pastor del hermano Alex. ¿Ya? En serio, hermano. ¿Ya? En serio. Era tremendo. Sí, hermano. No, y Jesús no bautizaba, hermano. El que bautizaba eran sus apóstoles. Jesús no bautizó a nadie. ¿Ya? ¿Dónde dice eso? En el libro de Juan también está. Hay que leer la Biblia, hermano. ¿Ya? En serio, ahí está. Pero vamos a leer más adelante. Jesús no bautizaba a nadie y Jesús no estaba aquí para los gentiles. Él estaba aquí para su pueblo. ¿Ya? Él estaba aquí para su pueblo, hermano. Y es por esa razón que los judíos hoy en día se creen una raza mucho más superior que cualquier otra raza, hermano. ¿Ya? Es verdad. Los samaritanos al sur de Israel, los samaritanos no son netamente judíos, son una mezclita. Y es por eso que un judío cuando le veía a un samaritano, escupía en el pie de un samaritano. ¿Por qué? Porque el judío creía que eso era la peor basura que existía en el mundo, hermano. El samaritano. Y por eso el Señor escuchó, no sé si ustedes han escuchado la parábola del buen samaritano. ¿Quién le ayudó, hermano, a esa persona? Un samaritano. Tu enemigo. ¿Ah? Hay muchas, hermano, tantas cosas se ponen, hermanos, se arreglan bonito, hermano, cuando uno estudia la palabra de Dios, aún hasta el bautismo mismo. ¿Ya? Cuando llegamos nosotros a la historia de la iglesia, hay muchas personas que escucharon el bautismo de Juan, han sido bautizados en el bautismo de Juan, hermano. Así como Apolos, pero Apolos, él no le habían enseñado que cuando tú te bautizas, ¿ya? También eres sellado con el Espíritu Santo, hermano. Ya cuando tú crees en Cristo eres un sello. Eso es lo que enseña Pablo en Efesios capítulo 1. Vuelva a Hechos otra vez. ¿Ya? Y ahorita les voy a traer a otros pasajes en el libro de Juan. Ustedes se van a quedar, pero no sé, a mí me abrió la boca, hermano, de verdad, porque yo estaba estudiando y yo dije, wow. Mira, dice ahí, en el versículo 25 nos habíamos quedado nosotros, hermano. Dice, había sido instruido en el camino del Señor, le habían enseñado la palabra, siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba a la gente, hermanos, de cómo le habían enseñado, pues, aunque él solamente conocía el bautismo de Juan. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. ¿Quiénes van a la sinagoga? Solamente judíos, hermano. Tú no ni te van a entrar, ni te van a dejar entrar en la puerta de la sinagoga, hermano, a usted. Pero cuando le oyeron, ¿quién? Priscila y Aquila, dos personas que son muy importantes también en el ministerio de Pablo. ¿Quiénes eran ellos? Conocedores de la palabra de Dios, que Pablo mismo les había instruido. ¿Ya? Y cuando le escucharon a este hombre hablar, wow, se quedaron con la boca abierta. Este hombre es un diamante en bruto. Como yo creo que le dije a alguien aquí, es un diamante en bruto. Él necesita ser pulido para que brille para el Señor. Le escucharon entonces Priscila y Aquila y no le dijeron ahí mismo, hey, tú estás equivocado. No, hermano. Ustedes ven, hermanos, cuando uno es guiado por la palabra, tiene un proceso, un método para poder llamar la atención. ¿Qué es lo que le hicieron? Le tomaron aparte. Le pusieron en un cuartito, hermano, y le dijeron, hermano, lo que estás enseñando está bien, pero no está totalmente correcto. ¿Ya? Le enseñaron ahí cómo verdaderamente, qué es lo que significa el bautismo y la verdadera salvación y muchas otras cosas más. Teología sistemática, lo que ustedes van a aprender de aquí a 2 domingos, hermano. ¿Ya? Dice, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Bueno, pues,
Y cuando ya le expusieron a este hombre, como le dije, si tú estás expuesto, hermano, específicamente con la palabra de Dios, vas a brillar, hermano. Vas a brillar. Versículo 27. Está hablando acerca de Apolos. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué? Porque con gran vehemencia, dice, refutaba ahora sí, públicamente, ¿ya? A los judíos, demostrando por las escrituras de que Jesús era el Cristo. Había cambiado ahora su mensaje, ¿ya? Había cambiado, no solamente arrepiéntense, no solamente, porque él dice ahí, él les decía a los judíos de que Jesús era el Cristo. Él predicaba el evangelio del arrepentimiento para que confíen en sus pecados, pero de repente él nunca ha escuchado de que Jesús ya vino. Por eso él creía en el Mesías, un Mesías que iba a venir. Pero aquí, después tú le escuchas predicando, no, Jesús ya vino, él era el Cristo. El que estuvo aquí con nosotros, el que ustedes lo han crucificado, ese era el Mesías. Ahora sí ya lo habían expuesto correctamente, hermano. Es en él que tienes que poner tu confianza ahora. ¿Ya? No simplemente decir, bueno, pues ya me estoy arrepintiendo y confieso mis pecados. No, ahora tú tienes que profesar con tu boca de que tú eres un seguidor de Cristo. Y profesar con nuestra boca en ese tiempo que tú eres un seguidor de Cristo, estabas expuesto a que te maten, te metan a la cárcel, pierdas tus propiedades y te quedes sin nada por la causa de Cristo. Y la gente lo hacía. ¿Usted? No, pues. Si en la iglesia queremos venir ahora, peor pues hermano ir a la cárcel por Cristo. ¿O no es así? Hermano, esa gente les quemaban vivos, hermano. Por la causa, por el amor a Cristo. Nosotros ni queremos abrir nuestra boca, hermano, de que somos cristianos. En ese tiempo tú profesabas, yo soy un hijo de Dios, yo soy un seguidor de Cristo. Y es por eso en el capítulo 19 quiero mostrarte otro ejemplo ahí. Capítulo 19, ahí mismo. ¿Listo? Versículo 1. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos, otra vez está Apolos ahí, estaba en Corinto, Pablo después de esto dice, se fue a recorrer las regiones superiores y vino a Éfeso. Y halló a quienes, a ciertos discípulos, también eran judíos, hermano. ¿Ok? Y les dijo, ¿qué les dijo? Hey, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron? ¿Y qué le respondieron ellos? Y ellos le dijeron, nosotros ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hermano, ¿cuándo vino el Espíritu Santo? En Hechos capítulo 2, pues hermano. ¿Tú crees en Hechos capítulo 2? ¿Tú crees en Hechos capítulo 2? No, hermano. Quiero que vayan ahí al libro de Juan. Quiero que vean algo, hermano, ahí. Pongan su dedo aquí, vaya al libro de Juan, capítulo, a ver ahí, capítulo 20. ¿Ya? Juan capítulo 20, hermano. Yo no creo que ni voy a terminar hoy día, hermano, porque ya otro día continuamos. Juan capítulo 20, quiero que noten esto. A ver ahí. Sí, sí. Versículo 21. Ajá. ¿Lo tiene? Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Esto es la segunda vez que se manifestó Jesús después de su resurrección a sus apóstoles. Como me envió el Padre, dice así también yo voy a enviarles a ustedes. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo,
Reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la diferencia o el contraste entre Juan capítulo 20 y Hechos capítulo 2? Uh-huh. ¿Qué dicen ustedes, hermano? Exactamente, hermano. ¿Ya? No, mira, aquí es la enseñanza que nos dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 1. Cuando uno recibe a Cristo, cuando uno confiesa sus pecados al Señor, uno es sellado con el Espíritu Santo, hermano. Eso está representando esto. Si tú crees en Cristo, eres sellado con el Espíritu. Tú tienes el Espíritu Santo, hermano. Lo que sucede en Hechos capítulo 2, ellos no recibieron el Espíritu Santo. La Biblia dice, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Dos cosas muy diferentes. Uno es el bautismo del Espíritu Santo y otro es la llenura del Espíritu Santo. ¿Ve? El bautismo del Espíritu Santo uno lo recibe cuando uno cree en Cristo. Uno es bautizado en eso, hermano. ¿Ya? Pero la llenura, muchas veces nosotros lo recibimos constantemente por ciertas cosas y por ciertas razones y propósitos que Dios tiene en el cristiano. Vamos a ver eso en un momento. Pero yo quiero que ustedes noten aquí que los discípulos no recibieron el Espíritu Santo hasta Hechos capítulo 2. Ellos ya tenían el Espíritu Santo, hermano. ¿Ok? Pero vino a posarse físicamente, hermano, por la promesa que el Señor había dicho. Hey, yo tengo que irme primero para que después venga físicamente el Espíritu Santo. No solamente esté con ustedes, pero esté en ustedes. ¿Ok? Entonces, cuando ya llegamos a Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo, dice ahí, ¿ya? Pudiéramos decir en forma física, cuál fue el propósito de que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. El único propósito que yo encuentro no era para manifestar que tú eras cristiano, no. El propósito por la cual en ese tiempo todos eran llenos del Espíritu Santo era para la proclamación o la propagación del Evangelio a todas las naciones, hermano. Ese era el único propósito. ¿Ok? Y eso es lo que no entienden muchas de aquellas personas que dicen que es importante hablar en lenguas. Bueno, pues, en ese entonces, cuando usted estudia verdaderamente por qué razón o cuál fue el propósito del Señor, ¿ya? Al llenar a su pueblo con el Espíritu Santo, era para que ellos confiesen de que Jesús era Señor y a través de esa llenura ellos puedan podemos decir, con fervor, ¿ya? Y sin temor alguno, poder proclamar el nombre de Jesús. Y era necesario, hermano, que sea evidenciado, hermanos, a través de los apóstoles, hermanos, porque nadie puede haber hecho lo que los apóstoles hicieron si no hubieran sido, hermanos, movidos por el Espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, cuando les llenó, ellos comenzaron a hablar, dicen, lenguas, y no lenguas desconocidas, por si acaso, lenguas que la gente entendía. La gente estaba diciendo ahí en Hechos capítulo 2, cuando usted lee, dice, ¿cómo? Estos no son galileos, pues. ¿Ya? ¿Cómo están hablando nuestro idioma? Les entendemos hablar el evangelio en nuestro propio idioma. Así dice. Y Pablo, cuando habla acerca de las lenguas en Romanos y en 1 Corintios, él dice, hey, si nadie te entiende, mejor cállate. Que haya un intérprete para que me interprete lo que tú estás diciendo en lengua desconocida, pues. Y si no tiene nadie que te interprete, shh, cállate. ¿Ya? Y si van a hablar en lengua, hablan en orden. ¿Ya? Uno o dos que hablen, pero que es alguien que alguien interprete. Sí, hermano. Exactamente, hermano. Ahora, esto con los judíos, hermano. ¿Qué pasó con los gentiles? ¿Mm? Porque también los gentiles, hermanos, tenían el privilegio de ser llenos del Espíritu Santo. Pero hasta este momento, nadie había recibido el Espíritu Santo todavía. ¿Ya? Los únicos que recibieron fueron los apóstoles. Nadie más. ¿Ya? Nadie más. ¿Por qué?
Si tú vas al libro de Hechos, ahora, vuelve otra vez a Hechos capítulo 8. ¿Qué hora es, hermano? Híjole, ya me pasé. Ya es tarde, hermano. Pero vayan ahí a Hechos capítulo 8. Ya me pasé, hermano. Ajá. Demasiado, hermano, de verdad. Ya, Hechos capítulo 8. El Señor envió a su pueblo y muchos se iban predicando el evangelio y llegaron hasta Samaria. Samaria, como les dije, no es un lugar gentil, no es un lugar judío. Samaria es un lugar gentil. Ahora, ¿qué pasó con los gentiles? Versículo 15. Vamos al versículo 13 para que veas ahí. No, 12. Que entienda. Ya, versículo 12. Ni para ti ni para mí. Dice ahí, pero cuando creyeron a Felipe, de Felipe que había cambiado su oficio, él era diácono, en Hechos capítulo 6 le escogen como diácono, pero él cambia su oficio, hermanos, a evangelista. Y aquí le encontramos a Felipe predicando el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, escúcheme, Simón, una persona que ustedes van a ver más adelante de que él podía o él pensaba, como muchas veces piensan, de que porque ya yo soy cristiano, porque ya yo estoy también yo puedo hacer muchas otras cosas más sin la necesidad de la intervención del Señor. No, hasta que quería pagar, hermano, para que le den el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Si ustedes reciben el Espíritu Santo cuando creen. No, pero él quería otra cosa más. Así como lo ven hoy en día muchos cristianos. Dice, ahí creyó Felipe y fue bautizado, y también dice, y estaba siempre con Felipe, aprendiendo, supuestamente Felipe, hermano, una persona sana en las cosas del Señor. Si tú hubiese estado con Felipe, hermano, usted había sido un hombre muy preparado en las cosas del Señor. Y cuando le veía a Felipe hacer señales, dice ahí grandes milagros que hacía, él estaba pero perplejo, atónito, dice la Biblia. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que también en Samaria habían recibido la palabra de Dios, dicen, esto no puede ser posible. ¿Cómo es eso? ¿También los perros van a recibir el Espíritu Santo? Yo pensaba que nosotros nomás somos los privilegiados de recibir el Espíritu Santo. Dije lo que dice ahí. ¿Enviaron a quién? A Pedro le enviaron. De una vez vaya y ve qué es lo que está pasando. A Pedro y a Juan, 15. Los cuales habiendo, dice, venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que también ellos recibiesen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino, ahí está, no hay una conexión pues, habían solamente sido bautizados en el nombre de Jesús. En ese tiempo, como les dije, bautizarse en el nombre de Jesús representaba perderlo todo, hermano. Ellos estaban listos y dispuestos a dejarlo todo, entregarlo todo, perder todo si es posible, por la causa de Jesús. ¿Cuál era la diferencia con los otros? Los judíos tenían el bautismo de Juan, ¿ya? Pero no sabían que tenían el Espíritu Santo, ¿okay? Que ellos recibían. Ahora, los gentiles estaban listos y dispuestos por morir por la causa de Cristo, pero no sabían, ¿ya? No entendían de que también estos pudieran representar, hermanos, a través de sus vidas, evidencias de la llenura del Espíritu Santo. 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Ya? Les imponían las manos y dice la Biblia, y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Es una historia bien larga, hermano, de esto de la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, lo cual es muy distinto ya a lo que representaba el bautismo en ese entonces. Pero era necesario que nosotros llegáramos a este punto, hermanos. ¿Por qué? Porque así como estas personas, tanto los gentiles como los judíos, estaban confundidos. ¿En nombre de quién me voy a bautizar? Juan nos bautizaba pues así, arrepintiendo de nuestros pecados. Ahora los apóstoles aquí en el nombre de Jesús. Pero Jesús mismo nos dijo, no, en los tres, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién le hago caso? ¿A quién le hacemos caso? ¿A Juan? ¿A los apóstoles? ¿O a Jesús? Si Jesús es que le ha enseñado a todos, pues.
Es lo mismo, hermano. Sino que muchas veces nosotros cuando escuchamos cosas de terceras personas y cuando no está basado conforme a la palabra de Dios, no importa, hermano, si tú eres una persona creyente, una persona conocida de la palabra de Dios, si no te han enseñado bien, vas a estar confundido. ¿Ya? Vas a estar confundido. Tienes que empezar con la verdadera salvación. Si no entiendes lo que es la verdadera salvación y la obra del Espíritu Santo en tu vida, vas a estar pero confundido hasta todo, hermano. Todo, completamente. Tu salvación no está buena. Tu teología respecto al bautismo está mal. Tu teología respecto a la iglesia está mal. Tu teología respecto a la salvación está mal. Hermano, todo va a estar mal. No vas a entender nada. ¿Por qué? Porque de repente tú crees, hermanos, respecto a la salvación, crees como los presbiterianos. Y de repente el bautismo de acuerdo de repente a los luteranos. Después a los episcopales. Hermanos, tú tienes una cantidad de cosas en tu mente que ni siquiera es bíblico. ¿Por qué? Porque tú estás siguiendo gente, estás siguiendo lo que enseñan las personas, pero no estás, hermano, guiándote por medio de la palabra de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Al que deberíamos de seguir nosotros es a Cristo. Por eso el Señor dice, hey, estudia la palabra. De tu interior van a correr ríos de agua viva, pero estudia la palabra, medita en la palabra, crea tus propias convicciones de acuerdo a la palabra, hermano. Sigue la palabra, sigue la ilación, sigue la historia. ¿Por qué? Porque la Biblia misma se explica a sí misma, hermano. ¿Ya? La Biblia misma se responde a sí misma de ciertas cosas que usted, hermano, está preguntando. Por eso hay aberraciones como esto de que solamente hay que bautizarlos en el nombre de Jesús. Esa es una aberración y herejía, hermano. ¿Ok? Y como lo usan la Biblia de acuerdo a su conveniencia, hermano, y no a través de todo el consejo del Señor, nos confundimos. Nos confundimos totalmente. Pero bueno, hasta aquí llegamos, hermanos, con el estudio del bautismo, porque era necesario. Y me dan 5 minutos más, porque quiero terminar esto hoy día. Me dan 5 minutos más. Algo que ustedes que quiero que noten con sus propios ojos, ¿ya? Del por qué la gente hoy en día no quiere bautizarse, hermano. Si claramente la Biblia enseña que crees, te bautizas. ¿Ya? Vamos empezando desde el primero, pues, hermano. Hechos capítulo 2. ¿Ya? Hechos capítulo 2 y acabamos después. Hechos 2:41. ¿Lo tiene? Listo. Si tú eres un cristiano que todavía dice, ¿sabes qué? No, todavía voy a esperar hasta que venga Cristo para bautizarme, muy tarde, hermano. ¿Ya? Mira lo que dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, en otras palabras, los que creyeron en el nombre del Señor por medio de la predicación de la palabra, dice la Biblia ahí, esperaron 3 meses para que sean bautizados. ¿Sí, hermano? ¿Qué dice la Biblia ahí? El mismo día, hermano, se bautizaban ellos. Y lo que hacía el bautismo era añadirlos aquel día a la iglesia. Como 3,000 personas se añadieron en ese día, hermano. Vamos a seguir leyendo. Capítulo 8 ahora. Capítulo 8. Versículo 35. ¿Lo tiene? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. Tiene que haber predicación del evangelio, hermano. Y yendo por aquel camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, hey, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Que me está obstaculizando a mí para no bautizarme? Felipe le dijo, hey, no puedes. ¿Por qué? Porque tienes que creer primero. Tienes que creer con todo tu corazón y de ahí recién vas a poder, dice el versículo 37. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dijo el eunuco? Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Cuándo le bautizaron a Felipe, al eunuco? ¿Cuándo? 1 año después. ¿Ah? Hermano, ahí mismo. No, ahí está. Me estoy dando a entender, no hay ningún lado, hermano, de que, voy a pensarlo bien, porque hay una hermana que me dijo, no, pastor, el bautismo es como el matrimonio, me dijo. Yo digo, ¿dónde dice eso en la Biblia? No, así me ha dicho mi pastor allá en El Salvador, el bautismo es como el matrimonio, hay que pensarlo 10 veces antes de bautizarse, dice. Yo digo, ¿dónde? No dice en ningún lado.
A ver, vamos a seguir leyendo a ver si dice eso. Capítulo 10 ahora. Capítulo 10, versículo 45. Capítulo 10, versículo 45. ¿Lo tiene? Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46. Y los que le oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua a estos hombres? Para que no sean bautizados. Ahí si hubieran dicho, pues ahí Andrés, si hubiera estado con su hermano, no, pues hay que esperar 3 meses para ver si son verdaderamente cristianos. No. La Biblia dice ahí, 48, les mandó bautizar. Tienes que bautizarte en el nombre del Señor Jesús. ¿Ya? Ahí está, ahí mismo, hermano. No están esperando días, meses. Más, 16. Vamos, hermano, serio. Yo estoy mostrando todos estos pasajes para que no digan, yo no me aferro en un solo versículo, hermano. ¿Ya? Si le voy a mostrar a ustedes que esto es importante, hermano, y que usted se bautice ya, es porque varios versículos están diciendo a usted, le están gritando a usted, hey, arregla cuentas con Dios. Oye, Hechos 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, ahí estaba con las mujeres ahora. No, porque las mujeres no saben qué están haciendo. Sí saben, hermano. Dice en el versículo 14, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Ella adoraba a Dios, hermano. Escúcheme, adoraba a Dios. No me tomen esto. Eso no significa, hermano, si usted viene a una iglesia y usted está aquí, se hace dar cuenta de que usted es una adoradora, ¿o no es así? ¿Sí o no? Pero eso no significa de que usted es cristiana. Eso no significa de que usted verdaderamente tiene una relación personal con Jesús. No. Usted puede ser un adorador y levantar sus manos ahí, estar ahí. No. Pero usted no tiene una relación, hermano, perfecta con el Señor. Usted no es creyente. Dice la Biblia ahí, adoraba a Dios. Pero ese día, cuando estaba enseñando aquí Pablo, ella estaba oyendo. ¿Sabías que cuando usted escucha la palabra de verdad, es como si nadie está a tu alrededor y cuando Dios te está hablando y tú pones atención a su palabra? Y el Señor abrió su corazón de ella. ¿Para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y entendió el evangelio. Y creyó, hermano, en el Señor. Y cuando creyó, versículo 15, entonces fue bautizada, pues entonces. Oh, ¿cómo es eso? Pero adoraba a Dios, pero no estaba bautizada. A eso me refiero. Tú puedes estar viviendo en fornicación y venir a adorar a Dios aquí, pero eso no significa que eres un verdadero hijo de Dios, hermano. O que estás en una relación personal con el Señor. ¿Me están dando a entender? Entonces es necesario esto para que tú entiendas de la responsabilidad y la importancia del bautismo. Tú tienes que arreglar cuentas con Dios primero. ¿Me están dando a entender? Y eso no estoy echando en cara a ninguno de ustedes. Simplemente le estoy mostrando a usted de que este es el paso primero para entender de una relación cercana con el Señor. Y no solamente fue bautizada ella, también su familia. Cuando tú cambias, no solamente cambias tú, cambia todo tu mundo, hermano. ¿Me están a entender? Cuando tú das ese paso de transformar tu vida, todo el mundo alrededor de ti comienza a ver, oh, yo también quiero eso. ¿Ya? Yo también quiero eso. Otro, vamos, versículo 23, ahí mismo, 23. Aquí ya les habían dado duro, una paliza tremenda, hermanos, aquí. ¿Por qué? Porque le había sacado Pablo el espíritu inmundo de adivinación de una mujercita, de una niña. Y por eso, hermano, el pueblo se le mandó a la cárcel a Pablo. Le palearon duro, hermanos, a Pablo y a Silas. Y en el versículo 23, después de haberlos paleado demasiado, dice ahí, azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibido, dice este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. 25, a la medianoche orando Pablo y Silas, dice, cantaban himnos. Mira, en medio de su sufrimiento cantaban himnos a Dios. Tú no haces una diarrea, te da, ya no quieres servir a Cristo, hermano. ¿O no es así? De verdad, hay cosas más sencillas que nos pasan a nosotros. Ya no, el hermano no me ha hablado, ya no quiero servir a Cristo. Mira lo que dice ahí, en el versículo 26. Sobrevino entonces de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. 27. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar.
pensando de que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y mira lo que les dice ahí, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? La Biblia dice ahí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Hermano, como les dije, cuando tú crees no solamente afecta tu vida, afecta a todos los que están a tu alrededor, hermano. Tus amigos, tu concuño, tu padre, tu compadre, a los que estás contigo, hermano. Va a afectar. Y si no estás afectando, hermano, vamos a ver la próxima semana, no va a ser que esa luz que piensas que hay en ti sea tinieblas, hermano, todavía. ¿Ya? Mira lo que dice la Biblia ahí en el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, hermano. Ya, versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y después de 3 meses, se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué dice, hermano, ahí? Dice la Biblia ahí, enseguida. ¿Ya? Ok, eso era el punto, eso era mi punto, hermano. Podemos seguir leyendo toda la noche otros textos más. Pero mi punto es esto. ¿Crees en Cristo? ¿Crees en Cristo? El cristiano verdadero ve la necesidad. Quiero ser bautizado. Si hay un cristiano supuestamente que ha creído en Cristo y dice, no todavía quiero ser bautizado, yo lo dudo. 1, que no has entendido verdaderamente la salvación de Dios en tu vida. O 2, no eres cristiano, hermano. ¿Ya? ¿Estamos bien, hermano? ¿Estamos bien? Si tú hasta este momento dices, ¿sabes qué? No, de verdad. 1, no te han explicado bien la salvación. O 2, no eres salvo, mi hermano. ¿Ok? No lo digo yo. Lo dicen las evidencias de la palabra de Dios. Y si no te gusta, agárrate con el Señor, hermano. ¿Ya? De verdad. Pero es necesario que ya no le anden engañando y vendiendo a ustedes gato por liebre, hermano. Que no le vayan diciendo y mintiendo por ahí de que el bautismo simplemente es un ritual o que nos salva o que hace esto. No, hermano. La Biblia nos enseña de que el bautismo es una representación pública de lo que sucede aquí en nuestra vida, en nuestro corazón. Somos hijos de Dios. Hay que obedecer al Señor en el bautismo. ¿Ya? Hay que obedecer al Señor en el bautismo. Bueno, pues vamos a orar. Incline su rostro, por favor. Amado Dios, Señor, estoy aquí una vez más. Gracias, Padre, por este privilegio, este honor que me has dado, Señor, que